Hola mi querido público de YouTube, les habla el Churromais García con un nuevo video, top 10 de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Ahí también perdonen por no subir vídeos últimamente, eso se debe a que estaba muy ocupado, pero bueno, que empiece el video. Siempre resulta divertido hacer un repaso histórico, viendo qué tal les ha ido a nuestras consolas favoritas. Pero más interesante todavía resulta no solo detenerse en los números, sino también en aciertos, desaciertos y no menos importante, el contexto en el cual estos monstruos de la diversión llegaron a nosotros. Justamente esto es lo que intento ofrecerles en este paseo por las 10 consolas más vendidas de todos los tiempos. En el puesto número 10 se encuentra la Nintendo Entertainment System. Popularmente se la llama NES, aunque la conociste y amaste en nuestras tierras con otra pinta y nombre, Family Game. NES llegó en un momento de la industria muy particular, conocido por muchos como la crisis de los 80s, donde todos se copiaban entre sí, faltaban ideas y en donde se decía que los juegos fueron una buena moda pasajera sin más. Nintendo rediseñó su consola dándole un aspecto más maduro y orientando los juegos de una manera más inclusiva, para distintas audiencias, ya no solo para niños. Tenía la potencia gráfica y nos presentaba por fin, una forma distinta de controlar los juegos, el pad. Un éxito rotundo que llegó a ubicar cerca de 62 millones de consolas, algo impensable para aquellos tiempos. El resto es historia conocida, Mario Bros. Zelda, Metroid, Castlevania, Dragon Quest, Final Fantasy, Mega Man y tantos otros, es decir, las bases de lo que conocemos como videojuego hoy, además de aportar iconos culturales que atraviesan distintas generaciones. El legado de NES es realmente invaluable. En el siguiente puesto, en el número 9, se encuentra Game Boy Advance. Nintendo terminó por decantar en las pantallas a color con Game Boy Advance, sucesora de la Game Boy Color, cuyo display ofrecía colores de una forma bastante limitada. Esa no era su única bondad. Contaba con un procesador de 32 bits bastante potente que, pese a no poder procesar con holgura modelos poligonales, hacía maravillas con los sprites. Los juegos de WA eran realmente hermosos de ver. Gracias a esta potencia, vislumbramos también los primeros juegos trasladados directamente de Super NES, como la fantástica colección Super Mario Advance o rarezas como Doom. WA era sin dudas una consola especial para nostálgicos, que tuvo reediciones interesantes como la Advance SP o la Micro, y que supo llegar a las 81,5 millones de consolas vendidas combinando todas sus ediciones. En el siguiente puesto, en el número 8, se encuentra a la PlayStation Portable. Llevar una PlayStation 2 en el bolsillo era el sueño imposible de todo jugón, hasta que un buen día, allá por los inicios del 2005, Sony lanzó PlayStation Portable. Su primera incursión al mundo de las consolas portátiles, dominado desde siempre por Nintendo. Esto no cambió, desde luego, puesto que la consola de Sony no pudo hacer mella al reinado indiscutido de Nintendo. Tal vez el punto fundamental tenga que ver con el hecho de que Sony nunca le dio el cariño necesario. Sus mejores juegos llegaban tarde o temprano a PlayStation 2, y había muy poco material exclusivo que valga la pena. En el siguiente puesto, en el número 7, se encuentra el PlayStation 3. El exceso de confianza puede hacer estragos, pero ¿quién no estaría confiado después del rotundo reinado de PlayStation 2? Así y todo, la soberbia de Sony estaba en todos lados. Un año más tarde que su competidora, un precio excesivo, una arquitectura de sistema potente pero asequible solo para estudios de la propia Sony, son algunos de los factores que dieron forma a unos años iniciales bastante ásperos, los cuales dieron mucho trabajo remontar. Pese a todo lo malo, los últimos años de la consola fueron los mejores, y el saldo a favor en cuanto a juegos en retrospectiva es altamente positivo. Franquicias nuevas como Uncharted, Little Big Planet e Infamous, o juegos exclusivos como Heavy Rain, The Last of Us, Demon's Souls, Journey y el infaltable Metal Gear Solid 4 entre tantos otros. Sin dominar el mercado, PlayStation llegó a colocar 82,3 millones de consolas, pero más importante todavía, supo conseguir la reputación de ser generadora inigualable de nuevas ideas en cuanto a juegos, además de ir de la mano con el desarrollo independiente. Aprendieron su lección a través de un baño de humildad, tal y como lo hecho con PlayStation 4 lo demuestra. En el siguiente puesto, en el número 6, se encuentra el Xbox 360. Quien pega primero pega más fuerte, suele decirse, y esa fue exactamente la acción que tomó Microsoft tras haber mojado la punta del pie en las aguas del mercado de las consolas de sobremesa con su primera Xbox, que con mucha hidalguía supo tener momentos de brillo en un terreno ríspido dominado por PlayStation 2.
Tomando el excelente servicio online Xbox Live como parte central de su estrategia, Xbox 360 fue la primera consola de nueva generación en salir al mercado y, por si fuera poco, terminar el ciclo con una posición dominante, así sea por un número marginal. Viniendo de una base endeble planteada por su consola antecesora, el mérito no es menor. Lograron captar prácticamente la mitad de la cuota del mercado, ofreciendo la mejor forma de jugar online, una excelente tienda digital y juegos naturalmente, como la saga Gears Software, Forza Motorsport, Alan Wake o la continuación de Halo. Xbox 360 terminó de definir las bases del juego online en consolas, congregando millones de jugadores día a día con una performance impecable. Este junto a otros motivos, hicieron que combinando sus distintas presentaciones Microsoft alcance 84 millones de consolas vendidas. Ya hemos llegado a la lista de las 5 consolas más vendidas de todos los tiempos, y en el puesto número 5 se encuentra la Wii. Mientras Sony y Microsoft se tiraban con cascotes, viendo quién tenía la mayor cantidad de caballos de fuerza, Nintendo recalculaba su dirección. Mantuvieron un hardware similar a la consola anterior, para abaratar costos, pero el cambio radical vino por otro lado: la forma de jugar. Wii encaró los controles por movimiento como ningún otro sistema a la fecha, haciendo que los juegos se vuelvan accesibles incluso para aquellos ajenos a este mundillo. El éxito fue rotundo. Todos querían tener una Wii. Chicos, grandes, medianos, viejos, jóvenes. Todo el mundo en igualdad de condiciones para disputar partidas en el genial Wii Sports. La estrategia funcionó a la perfección. Wii fue absolutamente redituable, alcanzando 101,5 millones de consolas vendidas. Si bien es cierto que durante sus últimos años de vida el catálogo se llenó de porquería, es innegable que posee juegos inolvidables. Pero sin dudas, su mayor legado y logro fue llevar el amor al videojuego a lugares en los que Sony y Microsoft ni se atrevían a mirar. En el siguiente puesto, se encuentra el número 4 con la PlayStation. El trágico desenlace de la relación entre Nintendo, Sony mientras trabajaban en una nueva consola, que terminó siendo la apestosa Philips CDI, fue de alguna manera, una de las mejores cosas que le pudieron pasar al mundo del videojuego. Porque Sony, con la sangre en el ojo luego de la supuesta traición, se decidió a no retirarse del mercado, y juntando a sus mejores ingenieros lanzaron PlayStation. Si NES salvó a la industria del hundimiento, fue la primera consola de Sony la que puso a los videojuegos nuevamente en el foco central y popular, al punto tal de que todavía hoy siguen siendo las consolas las plataformas predilectas con las que jugar y también desarrollar. El formato de almacenamiento elegido, la potencia gráfica, el modelo de publicación y el precio, además de un diverso catálogo, son algunos de los tantos aciertos que, aún sin tener experiencia previa en el campo, lograron establecer a PlayStation como líder absoluto, llegando a la marca de 102,5 millones de consolas vendidas. Y ahora en el puesto número 3 se encuentra la Game Boy. A diferencia de Nintendo DS, Game Boy se unía al club de los campeones, con una NES completamente establecida habiendo dado lo mejor de sí batiendo todo tipo de récords, y con una Nintendo que se preparaba para el lanzamiento de una de las mejores consolas de la historia, Super Nintendo, desde mi humilde entender. Este sería el primer caso en el que Nintendo demuestra que lo técnico no lo es todo, los juegos también importan, y mucho. Con una competencia munida de hardware más vistoso y pantallas a color como las de Atari Lynx o Sega Game Gear, Game Boy supo cautivarnos a todos con su discreto visor monocromo, sus 4 pilas de larga duración y muchos juegos. El éxito fue tal que las 118 millones de unidades vendidas la colocan como la tercera más vendida de la historia. Y en el puesto número 2 se encuentra la Nintendo DS. La idea de que las consolas portátiles fueron siempre la salvación de Nintendo surgió precisamente allá a fines de 2004 cuando Nintendo DS fue presentada en sociedad. Realmente era una bomba, que a pesar de no contar con potencia desde el punto de vista técnico, era con los juegos donde se encontraba su brillo propio, en gran medida por la pantalla táctil como protagonista y por consiguiente, la novedosa forma de interactuar con ellos. Entre sus distintas versiones, Nintendo logró colocar 154 millones de consolas alrededor del mundo, un número lo suficientemente resonante como para olvidar la floja performance de la consola de sobremesa contemporánea, la Nintendo GameCube. Y ahora lo que todo el público deseaba saber y escuchar, en el lugar número 1, la consola más vendida de todas. La fabulosa PlayStation 2. Con su primera consola, Sony logró establecer una base enorme de jugadores fieles, que mostrarían sus colores con la consola de próxima generación. Obviamente, PlayStation 2.
y si la primera sirvió para captar una parte importante del público a través de su potencia gráfica y su propuesta diversa, la segunda fue la que terminó de establecer la marca PlayStation como sinónimo del videojuego, siendo la consola más exitosa de todos los tiempos, con 155 millones de consolas colocadas en el mundo. Sencillamente bestial. Hogar de grandes juegos y franquicias exclusivas, además de contar con el favor de exclusivas temporales como toda la saga Grand Theft Auto, PlayStation 2 probablemente cuente con un lugar privilegiado en el corazón de los jugadores. Espero que este top 10 de las consolas más vendidas de todos los tiempos les haya gustado, y no te olvides dejar tu like, comenta, comparte y lo más importante suscríbete, no te cuesta nada, y bueno nos vemos en el próximo video, adiós.